Mire, la operación ISA es una de las más importantes que realizó el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional en esa época. Bueno, hoy lo dijimos al inicio del programa, una vez más agradecemos al mismo tiempo que conmemoramos, celebramos el éxito de la Policía Nacional del Perú, que con un excelente trabajo de inteligencia consiguieron detener y meter preso de por vida, además, a Ismael Guzmán. Esa es una gesta de la Policía Nacional del Perú que nunca se olvidará. Y yo les decía que la captura de Guzmán se enmarcó en la llamada Operación Victoria. Pero Operación Victoria es es la última operación que forma parte de un conjunto de operaciones de inteligencia del GEIN previas, que son las operaciones que les permiten tejer toda una red de investigación con seguimientos, capturas, allanamientos, que terminarán en la Operación Victoria. Pero muchas de esas historias se conocen menos o se conocen poco y son tan importantes como la propia Operación Victoria. El general Miyashiro, hombre clave en el GEIN, escribió mucho y ha escrito un libro sobre estas operaciones. Estamos enlazados con el señor José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo, para conversar justamente de estas operaciones y del valor que tuvieron en la captura final del asesino más grande que ha tenido este país, lejos, como fue Abimael Guzmán. Señor Baella, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor. Buenos días. Gracias por la invitación. Señor Baella, yo quería pedirle hacer un poquito de memoria respecto a esas primeras operaciones que culminan en Operación Victoria. No me va a dar tiempo a hablar de todas ellas, pero quería comenzar planteándole algunas de ellas, si usted me lo permite. Por ejemplo, quería hablar de Operación ISA, que es la que comienza en marzo del 90, que da con un primer seguimiento a algunos subversivos que se les marca y que termina con la detención de Civil Arredondo, ¿no es cierto? Además se encuentran libros, retratos, afiches, croquis, planos que evidencian la participación. ¿Cuál es el valor de Operación ISA en su memoria, señor Baella? Mire, la Operación ISA es una de las más importantes que realizó el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional en esa época. ¿Por qué? Porque este grupo, hay que recordarlos, utilizó la inteligencia de una forma muy importante, porque la policía anteriormente, digamos, primero capturaba y después investigaba. Entonces, con la inteligencia operativa, que este método que utilizó, hizo lo contrario, ¿no? Primero se fue buscando los indicios y paralelamente se trabajó con la Fiscalía para poder, digamos, armar todo este rompecabezas. Recordemos que los primeros años del terrorismo no se conocía al enemigo. Entonces, a partir de la creación del Grupo Especial de Inteligencia, se formó una suerte de equipos importantes para producir inteligencia y para producir investigación. La Operación ISA nos recuerda de que en esa época se encontró mucha documentación, se ha hecho mucho seguimiento. Claro. Y eso es lo que digamos, nosotros le llamamos la OVIS, la Observación, Vigilancia y Seguimiento. Una persona se le acostaba y también al día siguiente se le levantaba y se le hacía, digamos, un seguimiento permanente para ver los contactos que tenía. Y esto es lo que nos lleva, digamos, a desactivar diferentes aparatos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Así es, clarísimo. Muchas de las unidades de socorro popular caen justamente por el trabajo de ese tipo de trabajo y de seguimiento. Quiero proponerle también hablar de la Operación Monterrico 90, que me parece que es una operación también impresionante, porque es cuando se sigue a Deodato Juárez, alias Ricardo, que finalmente los lleva a conocer quién es Arana Franco y su vínculo con él, que termina siendo el cajero de Sendero. Cuénteme un poquito de esa Operación Monterrico 90, señor Baella, ¿cómo la recuerda? Mire, esta operación dada por el Grupo Especial de Inteligencia es una situación que se venía dando ya, digamos, en el tiempo, ¿no?
cuando se decide ingresar, cuando decide allanar este domicilio, se encuentra mucha documentación, gran documentación, y se encuentran videos. Y eso nos permite inclusive verificar de que Abimael Guzmán sí existía. Claro. Que Abimael Guzmán y tenía una organización, ¿no? Con toda la información que se tenía, entonces se buscaba, digamos las cabezas, pero no se encontraban. Y en este allanamiento que se hizo a la casa, se encuentran los videos. Lamentablemente, cuando se allanó la casa, ya no se encontró a nadie. Pero de todas maneras, los seguimientos que se había hecho ya nos llegaban a buscar o a encontrar otros caminos, otras aristas. Y ahí es donde se encuentra Arana Franco, ¿no? Que él era el logístico, el cajero, claro, de la organización terrorista, y que a través de él se pudo llegar a otros espacios, a otros lugares, y también a la captura de estos aparatos importantes dentro de la organización. Pero además, fíjese qué exitoso todo, porque ISA es de marzo del 90, Monterrico 90 es de junio del 90, es decir, cómo las secuencias se van produciendo tan rápidamente, y en octubre del 90 viene la Operación Caballero, que me parece interesantísima porque además empezamos a ver nombres que no habían aparecido hasta ese momento, ¿no es cierto? Aparece Angélica Salas visitando a Arana Franco, aparece Nelly Evans y Elena Iparraguirre, que en ese momento no se sabía todavía el valor que tenía, ¿no es cierto?, dentro de la organización, y aparece Óscar Ramírez Durán, subiéndose a un Volkswagen en algún momento donde ellas están transitando. Nuevamente, y apelando a su memoria y entendiendo que los tiempos en televisión son cortos, cuénteme algo de la Operación Caballero que usted recuerde con especial interés. Lo que se recuerda con mayor interés de esa operación fue de que el personal en estos momentos se encontraba haciendo seguimiento, y en un momento dado se hace un contacto. Esta persona que se le seguía se hace un contacto con un Volkswagen en esa época. Ese Volkswagen, había otra persona y también se le hace seguimiento. Y ese Volkswagen, digamos, es lo que nos guía a otro personaje importante, digamos, dentro de la organización terrorista de Sendero Luminoso. Recordemos que nosotros al comienzo no desconocíamos cómo era la organización, desconocíamos, digamos, rostros, desconocíamos quiénes eran las personas, pero poco a poco se fue armando todo un rompecabezas que nos da, digamos, la estructura que tenía Sendero Luminoso al mando delincuente terrorista Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Ahora, señor Bahía, claro, hablamos de seguimientos, pero a ver, ponte a estar 24 horas delante de la puerta de una casa y esperar que algo pase, o bájate del auto y sigue a pie 12, 15 cuadras a alguien. ¿Cómo almuerzas? ¿Cómo vas al baño? ¿Dónde consigues los recursos? ¿Cómo intervienes un teléfono? Son años todavía muy precarios para el GEIN. Así es. Eso es importante. ¿Por qué? Porque acá lo que surgió fue el liderazgo del general Miyashiro, en esa época comandante, y el liderazgo de Jiménez. Claro. Exactamente. Entonces ellos fueron los artífices de esta situación, que manejaron 82 efectivos, y entre ellos 2 mujeres. Y eso fue importante porque ellos, digamos, esta doctrina de inteligencia operativa la fundamentaron bien en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto al sacrificio que se estaba haciendo, y sobre todo le pusieron una mística a ese grupo, una mística para capturar, para armar el rompecabezas y luego capturar a la cabeza, que era lo importante, llegar al objetivo de alto valor que nosotros le llamamos dentro de las operaciones policiales. Claro, pero mientras ustedes desarrollaban todo ese sacrificio, desde el sector político los llamaban los cazafantasmas. Entonces tiene que ser frustrante el poco apoyo también. Claro, al comienzo no existía el apoyo, ¿no? Pero después, conforme íbamos avanzando y íbamos, digamos, haciendo incautaciones, y se sabía ya hasta el momento que se encuentra ese video, que fue importantísimo, claro, ahí es donde, digamos, viene, digamos, el apoyo político, ¿ya? ¿No? Porque de los cazafantasmas se convirtieron el grupo GEIN ya en una situación positiva, una situación y tenía ya varias aristas para poder intervenir. Por eso que cuando en la casa de Surquillo, a la hora que se interviene con una seguridad plena, porque ya se conocía quiénes estaban ahí y dónde digamos,
dónde se había escondido este sujeto acá en Lima. Claro. Y fue oportuno porque teníamos conocimiento que iba a salir a provincia. Él ya tenía conocimiento y también le estaban buscando domicilio en provincia. De acuerdo. Ahora, señor Baella, internamente también seguramente eran conscientes ustedes que podía filtrarse información. ¿Cómo manejaban la contrainteligencia dentro? Porque claro, a veces puede haber en el grupo hasta el más sofisticado un mal oficial, un mal policía que vende un dato, que cuenta una cosa y se fundió toda la operación, por usar una palabra muy criolla. En ese caso fue importante, como le digo, la experiencia de Jiménez Vaca y de Miyashiro. Miyashiro especialmente, porque mientras Jiménez Vaca era el exigente, era la persona que decía vayan, salgan, traigan información. Por otro lado, Miyashiro, que también era parte de la operación y muy operativo, él es el que, digamos, se preocupaba por el personal en el sentido de, digamos, si había algún problema en la cuestión logística, ¿no? Había un problema personal, porque eran 24 horas, inclusive a veces de vigilancia, ¿no? Claro. No había relevos. Y lo importante era pues de que uno tenía que conseguir el objetivo. Y para eso, como le digo, se formó este equipo, un excelente equipo de 82 personas que nos dieron pues el cambio histórico en el Perú. Totalmente. Porque además, señor Baella, ¿cómo es la vida de un policía de investigación? Pero anda, explícale a la familia por qué tengo que estar 24 o 48 horas sin aparecerme y sin decir además qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Porque no puedes ir contándole por ahí a todo el mundo de qué se trata la operación. Usted ha tocado un tema muy importante y es la contrainteligencia. La contrainteligencia es importantísimo dentro de una organización. Es decir, cómo cuidamos a nuestros efectivos, cómo evitamos que haya fugas, cómo evitamos que digamos, una persona normal y corriente, un joven de 25, 26 años, se reúna con otra persona y no diga lo que está haciendo. Así es. O suelte información. Es muy importante esta situación que usted ha mencionado, pero como le digo, se mantuvo en la absoluta reserva gracias al equipo que trabajó muy cohesionadamente con el liderazgo respectivo. Una pregunta más compleja. En el análisis y en las conversaciones que han tenido ya con los años y con el tiempo transcurrido, ¿sienten que el GEIN nace cuando debió nacer o pudo haber nacido antes en la experiencia policial y en el conocimiento que se iba teniendo a Sendero a medida que avanzaban los 80? El GEIN pudo haber nacido antes porque habían también otros equipos dentro de la Diricote que, digamos, trabajaban a un ritmo, digamos, paralelo, a un ritmo inclusive igual al GEIN. La situación está de que se forma en ese momento porque Jiménez y Miyashiro, ellos deciden establecer una doctrina, y esa doctrina se llama la inteligencia operativa, basada en valores, basada en principios, y ellos empiezan con esa doctrina y es la que da fortaleza a este equipo. Esta doctrina, ¿qué cosa lo que se tenía que hacer? Era primero investigar y después detener. Claro. Pero investigar y después detener a la cabeza, a la organización, a la cúpula. Y eso fue lo importante. Claro. Y en ese trabajo es duro porque a veces tienes que dejar ir a alguien importante a ver a dónde te lleva. Y ese alguien importante en el camino puede cometer tropelía y media, señor Baella. Así es, exactamente. En el camino se vio muchas cosas, pero como le digo, el personal regresaba y a hacer su vigilancia, se relevaba e inmediatamente informaba por escrito y verbalmente, y se iba armando todo un muñeco, se iba armando toda una organización. Claro. Poco a poco los analistas iban consiguiendo, digamos, las evidencias, las pruebas a través de la lectura, porque no se conocía al enemigo. Entonces, a través de los documentos que se encantaban, se iba conociendo cuál era su forma de organización, cuáles eran sus planes, qué es lo que querían, cómo estaban organizados, quién era lo que conseguía, digamos, el apoyo logístico, quién era socorro, quién era el apoyo en cuanto a prensa y propaganda. Claro. Todo esto se juntó y, digamos, se armó, como dice, todo un equipo que dio este resultado para nuestro Perú. Muy bien. Señor Baella, hemos tenido pocos minutos para hablar, pero creo que ha sido suculento poder recordar todas estas operaciones que, como lo decíamos al inicio, digamos, sin estas operaciones previas no hay Operación Victoria. Por eso es el valor que tienen todas ellas en su momento y en su ámbito. Muchísimas gracias y nuevamente gracias al GEIN por semejante trabajo y semejante sacrificio.
Muchas gracias a usted. Buenos días. José Valle ha estado con nosotros, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo, y nos reiteramos en lo dicho al inicio del programa. Esa es la forma en la que trabaja la policía, la forma eficiente, honesta, además respetando los derechos humanos y respetando la legislación, porque no estamos a la altura de los terroristas o de los asesinos, estamos por encima de ellos. Tenemos que mirarlos por encima, no nos llegan a los zapatos, y eso solo se consigue con la fuerza de la ley y el respeto a las normas. Si empezamos a hacer una guerra sucia como la que hizo el fujimorismo, usando a los militares para secuestrar, asesinar, enterrar, tirar cal y desaparecer, esa guerra sucia no dio ningún resultado.